Bueno, buenas noches. Me llamo Edgar Yacine Martínez Pacheco. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, principalmente o específicamente en psicología, modalidad virtual del grupo. Este video corto que estoy realizando es básicamente un análisis o reflexión sobre la clínica psicoanalítica, específicamente en un caso que fue muy reconocido o muy escuchado y muy estudiado sobre la psicosis infantil. Tratando de responder 3 preguntas específicas sobre el realizamos en este eje. La primera fue cómo se vio la transferencia en el caso expuesto y de qué manera fue trabajada por la analista tratante. Bueno, basados en la conceptualización del término transferencia, pude resaltar que Sigmund Freud afirmó que esta es una reedición de impulsos, fantasías, temores, odios y amores con personas anteriores, que generalmente son transferidas del analista, el cual no participa dentro de esa formación. En el caso particular del paciente que se trató en el análisis, que fue Matías, un niño de 9 años, que ya estaba diagnosticado una psicosis infantil irritante, que es un trastorno mental en el que se produce las alteraciones del pensamiento y las emociones por situaciones particulares que le haya tocado vivir sin haber tenido la oportunidad de, digamos, escoger si vivirlas o no. El analista en este caso estudió a fondo lo que le estaba sucediendo al niño para esclarecer las causas del diagnóstico. Tuvo en cuenta una programación que se hace a nivel individual, pero sin dejar a un lado el grupo con el que él se relacionaba, que es un núcleo familiar. Debajo de este parámetro, el paciente guarda patrones de abandono, de abuso y heridas que lo llevan a ser tildado como un niño malo, pero que a fin de cuentas no es su caso, porque no tuvo elección y tampoco tuvo culpa. La analista toma la decisión de darle un giro diferente a la historia de Matías, disponiéndose a descubrir otra manera de tratarlo. Se logra comprender que el objetivo es demostrar el apoyo y se logra demostrar el apoyo la confianza que logra asimilar que está de su parte. Y a partir de la primera sesión, la analista le demuestra que no le teme a sus reacciones de agresividad, que antes, por el contrario, se muestra como una persona serena y que no le da importancia a lo sucedido. Al transcurrir el tiempo y las sesiones, va entendiendo a Matías,
Va entendiendo y va entendiendo Matías que en ese lugar específico no tendrá rechazo ni maltrato y más bien pudo ver o, un método de salida a todo lo que le estaba sucediendo. Una de las estrategias específicas del analista, dentro de todas las que usó, fue la más eficiente para que el niño accediera a pedir ayuda. Porque al era a que el niño cediera, a que confiara y a que él mismo decidiera pedir auxilio o pedir ayuda. Por tanto, se puede calificar como una muy buena profesional. En ningún momento se dejó tentar por las agresiones del niño. Ella estuvo en una postura correcta y serena y se vinculó mucho al caso. Específicamente porque siempre trató al paciente, porque es un paciente, de una forma muy diferente, como trataría a otra persona o a otro paciente. Ok, dando a concluir este punto en específico, es que la influencia de los padres siempre van a ser muy grandes y específicas en los niños, sobre la vida, sobre el futuro y sobre lo que es el niño en ese momento. Porque en este caso, la influencia que tuvieron sus padres contra el niño se manifestó agresivo. Y digamos, él nunca contó con un lenguaje de amor, de comprensión, sino siempre tuvo un porcentaje muy alto de violencia y de incomprensión. Él entró en muy alto porcentaje de ser lo que es muy inconsciente y existe una relación entre la ausencia de su padre y la falta de amor de su madre. Y esta es una realidad cruda e impactante, pero más común de lo que uno puede imaginarse en nuestro diario vivir. Eh, Ahora explicaré brevemente nuestra segunda pregunta, que es: explique la noción de la emergencia del sujeto a partir de ese fragmento de caso clínico. Bueno, los seres humanos en el mundo somos estudiados y tratados de manera unipersonal. Como unipersonal, cada persona es totalmente diferente una de la otra, aún así siendo familias de primera o de segunda generación. Por ende, tenemos pensamientos diferentes y comportamientos diferentes. De este modo, los actuares y las relaciones en determinados casos siempre serán diferentes en cuanto a intereses y necesidades. Si bien es cierto, diferentes autores han planteado diferentes estrategias para los comportamientos de las personas, pero estos siempre serán calificados de manera distinta para cada caso en particular. En el caso del niño Matías, a través de las diferentes estrategias planteadas por el analista, se logró conseguir que el niño expusiera sin presión de algún modo el comportamiento inadecuado que presentó. La cuestión del sujeto pasa claramente por un cambio radical a partir de la lógica psicoanalítica y de la concepción del yo. A lo largo de la teoría freudiana, rotamos informaciones de que el yo es una instancia que emana la percepción y que tiene como rasgo esencial ser consciente.
terminar esto, la última pregunta de esta actividad es: plantee su propia definición de la técnica psicoanalítica. Bueno, la teoría psicoanalítica la podemos precisar argumentando que es la remembranza de un suceso en cuanto al tema psíquico. La técnica más utilizada para hacer memoria y estudiar los sucesos es una entrevista, en la cual se intuye a descubrir la transferencia y la interpretación, logrando a través de esto dar un diagnóstico preciso del paciente tratante. Estas terapias, a modo de entrevistas, examinan cómo la imaginación incluye e influye en los pensamientos y comportamientos de los pacientes. Se basa en estudiar siempre a fondo las vivencias de su vida para lograr comprender si estos han afectado de una manera positiva o negativa en el actuar del paciente en el momento. Realmente, si podemos pensar esta técnica o esta forma de hacer psicoanálisis no tiene límite de tiempo. ¿Por qué no tiene límite de tiempo? Porque obviamente va desde un inicio de la vida hasta un casi final de la vida tratando el paciente, para poder, digamos, determinar lo que se está investigando. En otras palabras, la técnica psicoanalítica es la comunicación que se da a través de un diálogo entre el paciente y un analista o terapeuta. Tiene como fin esclarecer la hipótesis de un conflicto interno, o sea, del inconsciente, que se esté apoderando de las acciones irregulares de una persona. Tanto así que estas acciones dominan por completo sus pensamientos. La tarea en sí de esta técnica es descubrir lo sucedido y aplicar las medidas necesarias para superar dichos traumas que tenga el paciente. Y bueno, con esto doy por terminado reflexiones sobre la clínica psicoanalítica y este caso en particular. Y bueno, muchísimas gracias. Que tengan